Bueno, el día de hoy, es la segunda parte que voy a explicar conceptos de cinemática. Bueno, la verdad es que, como lo había dicho anteriormente, muchos conceptos de cinemática son, pues, complejos de entender, debido a que la bibliografía nos presenta distintas formas de entenderlo. Por ejemplo, en el video anterior yo había explicado que la posición es en sí un punto, y eso no varía, ¿no? Es un punto, pero existe bibliografía que considera la posición como un vector que se traza desde el punto inicial, es decir, el origen de coordenadas 0.0 hasta la posición en la que se encuentra el móvil, y el desplazamiento viene a ser el mismo, posición final menos posición inicial. Mira, lo voy a explicar de la siguiente forma. Mira, aquí tenemos, bueno, un vector que, como te digo, va desde el punto inicial, es decir, el origen de coordenadas, hasta nuestra posición. Mira, esta es nuestra posición inicial y esta es nuestra posición final. ¿Sí? Tú sabes que, bueno, el desplazamiento es un vector que relaciona la posición final menos la posición inicial. Eso no va a cambiar. Pero ahora, si nosotros ponemos posición final y posición inicial como vectores, tiene más lógica porque estamos hablando de una resta de vectores. Mira, y ahora te vas a dar cuenta por qué. Mira, aquí tenemos el origen que es 0.0, trazamos nuestro vector hasta la posición inicial. Mira, este de anaranjado es la posición inicial y lo de verde es la posición final. Trazamos posición inicial y trazamos la posición final. Ahí está. Esa es la posición inicial y esta es la posición final. Que bueno, serían dos vectores. Pero mira, por ejemplo, imagina que mi posición inicial sea 5. Bueno, aquí vamos a ponerle un número ya. Para que esta escala aquí vamos a ponerle 5 y aquí vamos a ponerle 2. Solo vamos a trabajar con la posición inicial. Mira, posición inicial es un vector. El vector siempre, bueno, lo vamos a obtener restando la parte final menos la parte inicial. Es decir, 2,5 menos 0.0, que es el origen de coordenadas. ¿Sí? Siempre cuando hablemos de posición, la posición inicial siempre va a ser 0.0. Y si, bueno, estamos trabajando en tres dimensiones, sería 0.0. Y bueno, mira, si restamos, quedaría 2 menos 0, 5 menos 0, quedaría 2.5 metros. Es decir, con respecto a lo que habíamos estado hablando en el video anterior, la posición viene a ser un punto, que sería este punto de aquí. Y bueno, en el caso de posición inicial sería este punto de acá, y en el caso de posición final sería ese punto de acá. De tal forma que yo voy a trazar un vector, que bueno, es mi vector de desplazamiento, que siempre va desde la posición inicial hasta la posición final. Vamos a dibujarlo ahí. Y ese que he dibujado ahí es mi vector de desplazamiento. A ver, en resumen, lo único nuevo aquí es considerar la posición como un vector. ¿Sí? Es un vector que tiene las mismas unidades, metros, bien, y que siempre va desde el origen de coordenadas hasta la posición en la que se encuentra el móvil, ¿sí? Ya sea posición inicial o posición final. En este caso, mira, esta es la posición inicial, siempre va a ser, bueno, aquí quizá haya un, por las variables, porque aquí es P0 y aquí es PF, ¿ya? Posición, vamos a ponerle inicial, una I, y bueno, PF mayúsculas, para que no se confunda con esta variable de acá. Esa es la posición inicial del móvil y esta es la posición final del móvil. Es la posición inicial del vector, ¿sí? De todos los vectores posición, y esa es la posición final de todos los vectores posición. En este caso, este es el vector final, esta es posición final y esta es posición final del vector, ¿sí? Puede resultar un poco, digamos, un mareo de palabras, pero bueno, se trata de comprender. Que al final, bueno, yo acostumbro a considerar la posición simplemente como un punto, porque si le resto 0.0 no va a variar en nada. Y bueno, pueden considerarlo también como un punto, teniendo en cuenta que las posiciones son vectores. Bien, lo que vamos aquí a ver es con respecto a velocidad lineal y angular.
vamos a ver media e instantánea. Yo había explicado en el video anterior en qué consiste velocidad lineal y angular. Bueno, repasando, vamos a obtener lo siguiente. Empecemos con velocidad lineal media. Mira, la velocidad lineal media se representa por una v, es un vector. Ahora, nosotros sabemos que la velocidad media, lineal media, es el cambio de posición. Mira, vamos a poner posición final vector. Recuerda que justo habíamos estado hablando de posición menos posición inicial vector, ¿sí? Dividido entre el tiempo que le toma cambiar de posición, ¿sí? Es decir, el tiempo que le tome a mi móvil ir desde la posición inicial hasta la posición final. Ese tiempo lo dividimos y vamos a obtener la velocidad media, ¿sí? Bueno, también sabemos que posición final menos posición inicial es un desplazamiento, así que podemos escribirlo de esta forma. Desplazamiento dividido entre el tiempo que le demora a desplazarse es igual a la velocidad. Sí, tanto el desplazamiento como la velocidad son vectores. El tiempo es un escalar, medido en segundos, y el desplazamiento en metros. Y bueno, solo para recordar, la unidad de la velocidad es metros por segundo, o metros segundo a la menos 1. Bien, ahora con respecto a velocidad angular. Velocidad angular, bueno, se representa con se representa con la letra griega omega, ¿sí? También es un vector, y es el cambio de posición angular. Recuerda que la posición angular también es un vector, ¿sí? Funciona igual que la posición lineal, que es lo que hemos estado viendo anteriormente. Posición angular final menos posición angular inicial. Esto de posición angular lo veremos más adelante con mayor detalle, porque bueno, son términos, digamos, distintos a lo que vemos en posiciones lineales. Pero si comprendimos posiciones lineales, vamos a comprender posiciones angulares y velocidades angulares y todo ello. Mira, y básicamente es lo mismo, sino que lo que acabaría es que estamos trabajando en ángulos y todo. Por ejemplo, la posición angular media es igual a la variación del ángulo recorrido, es decir, el ángulo que barre un móvil dividido entre tiempo. Recuerda que cuando estamos hablando de velocidades angulares, posiciones angulares, nos estamos refiriendo a una trayectoria circular. Y bueno, esa sería la velocidad media angular. También, bueno, podemos escribirlo así, como el desplazamiento angular, que se representa con la letra griega θ, dividido entre la variación, es decir, el tiempo que le toma barrer ese ángulo, es decir, recorrer ese ángulo. Bueno, la forma de interpretar velocidad lineal y angular instantánea, bueno, ya la misma palabra nos lo dice. Vamos a trabajar con instantes, justamente instantes muy pequeños. Por ejemplo, imagina que tú quieres saber la velocidad en un tiempo determinado, no en todo todo el movimiento, sino quieres saber en un tiempo determinado. Para ello, nosotros aplicamos un concepto matemático que, pues, son los límites. Mira, de tal forma que tenemos lo siguiente: la velocidad, o el vector velocidad, es igual a el límite, ¿sí? El límite cuando nuestra variación de tiempo tiende a 0 de nuestro cambio de posición, ¿sí? Sería posición final menos posición inicial por la variación del tiempo. Bien, ahora cuando el tiempo tiende a 0, entonces aquí entra a tallar un concepto matemático importante que vamos a trabajar, que son las derivadas, ¿sí? Las derivadas nos dicen que vamos a expresar la velocidad en función al tiempo con respecto a la derivada de la posición, el vector posición en función del tiempo con respecto a la variación del tiempo. Sí, bueno, dos expresiones que básicamente son lo mismo, ¿sí? Son lo mismo, un límite y una derivada. Bien, esto, bueno, lo podemos ver más adelante con un ejemplo, ¿sí? Pero este es el concepto. Cuando nosotros derivamos la posición
cambio de posición con respecto al tiempo, la razón de cambio, nos da una velocidad, que es justamente el concepto inicial. Mira, esta es una variación de posición con respecto al tiempo, y esta es una posición muy pequeña con respecto a un tiempo muy pequeño. ¿Sí? Ya. Ahora, aplicando el mismo concepto con velocidad angular. También, bueno, omega con respecto al tiempo será igual al diferencial de la posición angular, que es un vector, con respecto al tiempo, dividido entre el diferencial del tiempo. Sí, que básicamente es lo mismo. Y ahora, si queremos saber cómo funciona esto con aceleraciones, pues vamos a hacer lo siguiente. Bueno, el concepto de aceleraciones es el siguiente. La aceleración lineal es igual al cambio de la velocidad lineal con respecto al tiempo. Y bueno, la aceleración angular representada por la letra alfa griega. Y bueno, es igual a la variación de la velocidad angular con respecto al tiempo. Y eso sería la aceleración lineal y angular media. Ahora en instantánea, bueno, si comprendimos velocidad lineal y angular media e instantánea, pues será mucho más sencillo comprender las aceleraciones. Mira, la aceleración lineal, bueno, igual trabajamos con límites cuando el tiempo tiende a cero, es decir, nosotros vamos a encontrar la aceleración en un instante de tiempo muy pequeño. Entonces tenemos que la variación, bueno, el límite cuando el tiempo tiende a cero de la variación, la velocidad dividida entre la variación del tiempo es igual a la derivada de la velocidad, es decir, la razón de cambio de la velocidad en función del tiempo dividida entre el tiempo. Y bueno, en el caso de la aceleración angular, la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo dividida entre el tiempo. Y bueno, aquí hay también un concepto importante que, mira, tú sabes cuánto es, bueno, cómo es la derivada del tiempo, perdón, la derivada de la velocidad. Entonces, sería la velocidad, tú sabes que es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y ahí tendríamos un concepto más. La segunda derivada de la posición es igual a la aceleración de la posición lineal. Es decir, mira, la derivada de esto es igual a velocidad. Sí, tú lo sabes, que ya lo hemos visto anteriormente. Esto es velocidad. Y, bueno, este es el diferencial de tiempo de acá. Ahora, la derivada de la posición es igual a la aceleración. ¿Y qué crees que va a suceder con la aceleración angular? Pues la derivada de la posición angular con respecto al tiempo dividida entre el tiempo, que es este tiempo, es igual a la aceleración angular. Y bueno, eso ha sido todo. Ya lo veremos más adelante con un ejemplo para, bueno, hacer la aplicación de estos conceptos que hemos visto acá. Y pues espero haya sido útil y gracias.